Muy buenos días. Les voy a pedir que se pongan de pie para hacer una oración. Nuestro Padre, en esta mañana estamos congregados aquí en tu nombre, porque, Señor, queremos enaltecer a nuestro Padre, a nuestro Dios y a Jesucristo, su Hijo. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo esté presente con nosotros, que nos llene, que nos ilumine, que nos ayude, Señor, a entender lo que tú quieres que nosotros llevamos de esta reunión. Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Marcos ya nos habló un poco acerca de la historia. En 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 11 nos dice, hablando de la historia del Antiguo Testamento, dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí el apóstol Pablo dice que la historia tiene el propósito de enseñarnos a nosotros. Alguien dijo así: las personas que ignoran los hechos de la historia están destinados a cometer los mismos errores. Entonces, mi deseo sería que en este día nuestros ojos podemos mirar a la historia para aprender nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Eso sería mi deseo. Se me dio la tarea de hablar sobre el título "Edificaré mi iglesia", tomando en cuenta que Jesús mismo fue el que dio inicio a lo que nosotros hoy conocemos como iglesia. Jesús dice que la edificación de la iglesia es obra de Él. Y espero que nosotros podemos reconocer esa verdad. Yo hallo un poco difícil este tema en esta mañana porque me toca hablar de 1500 años y me dieron una hora. Entonces vamos a tener que condensar mucho el tema que tenemos por delante. Yo quiero dividir la charla esta mañana en 4 partes. Primero, vamos a notar los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Segundo, vamos a ver el desarrollo de lo que nosotros hoy conocemos como la iglesia católica. Y tercero, queremos ver grupos disidentes durante la Edad Media, o durante estos 1500 años, que protestaron en contra de la decadencia que estaba sucediendo en la Iglesia Católica. Y de último, queremos brevemente mirar a la Reforma Protestante. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es resaltar únicamente algunos factores, algunos sucesos que yo considero que tienen validez o que ayudaron a formar la historia. Yo estoy seguro que voy a pasar por alto muchos detalles que serían importantes, pero obviamente no tenemos tiempo en el día de hoy.
quisiera también que al pasar este tema, ustedes analicen qué es lo que nosotros debemos aprender de la historia que vamos a repasar. Y quiero nada más que piensen en un detalle específico que encontramos en 3 de Juan, versículo 4, donde Juan dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo quisiera en este tema esta mañana resaltar la importancia de la verdad, la importancia de que nosotros tengamos un ancla que esté agarrado de la verdad. ¿Y qué es verdad? Jesús en su oración dice: tu palabra es verdad. Que nosotros en esta mañana aseguremos que nuestra fe esté anclada en la verdad de la palabra. Y creo que la historia nos enseña los porqués de esta importancia. Ahora, cuando la iglesia cristiana nació en Jerusalén, en el año más o menos 33 después de Cristo, el Imperio Romano gobernaba en casi toda Europa, lo que hoy es Inglaterra, Francia, España, Italia, Grecia, parte de Alemania, parte de la Unión Soviética y todo el Medio Oriente y el norte de África. Esto es el territorio que abarcaba el Imperio Romano. La capital del imperio era la ciudad de Roma, en Italia. El día que Jesús ascendió al cielo, Él les mandó a sus discípulos a volver a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. Eso lo leemos en Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y después el versículo 8. La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. 10 días después de que Jesús ascendió al cielo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y la iglesia nació. Yo no voy a entrar en los detalles, ustedes conocen la historia. Jesús había dejado a sus 12 discípulos, o apóstoles, con la responsabilidad de organizar y establecer su reino aquí en la tierra, es decir, la iglesia. Él les había encargado con la responsabilidad de llevar la noticia de este nuevo reino a todo el mundo. Mateo capítulo 28 y Hechos 1, versículo 8. Debían comenzar en Jerusalén y luego en toda Judea. De allí pasar a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Por esa razón estamos aquí hoy en Costa Rica hablando de este evangelio. El libro de los Hechos nos cuenta cómo estos primeros cristianos cumplieron con su cargo. Los Hechos cuentan mayormente la obra del apóstol Pablo y cómo él estableció iglesias por todo el Medio Oriente. Pero tenemos que recordar también que los otros apóstoles estaban ocupados en la misma obra, cumpliendo con su comisión. Los primeros 300 años de la iglesia se caracterizó por, creo que básicamente 3 cosas que quisiera notar en esta mañana. Primero, su rápida propagación a través del imperio. Desde su comienzo, la iglesia tomó en serio la comisión de Jesús de evangelizar al mundo. El libro de los Hechos nos cuenta cómo de inmediato comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén y luego por la persecución durante el tiempo de Esteban
se brincó la cerca del judaísmo y entraron en el mundo de los samaritanos. Y luego de allí, después de la conversión de Cornelio, como la iglesia pasó al mundo gentil, en donde el apóstol Pablo era como la punta de la asta que llevó el evangelio al mundo gentil. Según la historia, por el año 100, cuando murió el último de los apóstoles, que era el apóstol Juan, había iglesias ya establecidas desde la India hasta Arabia Saudita, de todo el norte de África hasta Inglaterra, de Roma hasta Rusia y a través de todo el Medio Oriente. El ímpetu de este movimiento continuó con tal rapidez por todo el imperio que el gobierno romano tomó nota y se preocupó porque consideraron que este nuevo movimiento pudiera interrumpir o ser un obstáculo a lo que era la pax romana, o sea, la paz de la sociedad romana. Y el rápido crecimiento de la iglesia durante estos años es fenomenal. La segunda característica que quiero notar es la persecución. Primeramente, la iglesia fue perseguida por los judíos, que por su envidia, por su rechazo de Jesucristo, por lo que esta nueva iglesia estaba enseñando respecto de la ley del Antiguo Testamento versus el Evangelio de Jesús, hizo que el pueblo judío se opusiera a el Evangelio cristiano. Luego, porque los cristianos rehusaron reconocer la divinidad del emperador y ofrecerle incienso, rehusaron servir en el ejército romano y en la política del imperio, predicaron en contra de la religión pagana idólatra que era la del Estado. Los romanos miraron a los cristianos como una amenaza a la paz del imperio y la unidad del país. Por lo tanto, el gobierno romano prohibió el cristianismo. Era ilegal ser cristiano. Durante estos primeros 300 años, la iglesia trató de mantener un nivel bajo en la sociedad, mientras a la misma vez predicaron con denuedo valentía el evangelio. En olas que a veces eran más severas que otras, los romanos persiguieron a la iglesia y a veces persiguieron a la iglesia con la pena de muerte. Durante los primeros 300 años hubo al menos 10 olas de persecución severa contra la iglesia. Pero por más feroz que fue la persecución, no pudo apagar la fuerza con que la iglesia crecía. Por todo el imperio, iglesias nuevas se levantaban. En una carta que escribió al gobierno pidiendo comprensión y misericordia para los cristianos, Tertuliano, que era uno de los, llamamos nosotros, padres de la iglesia, escribió así: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es decir, gobierno, aunque ustedes tratan de destruir a la iglesia, no lo lograrán, porque entre más matan, más crece. Entre más esfuerzo que hacía el gobierno para aniquilar la iglesia, tanto más crecía. La historia nos enseña que la persecución nunca puede apagar o destruir la iglesia verdadera de Jesucristo. La tercera característica que quiero notar es su lucha contra las doctrinas falsas. Nosotros a veces creemos que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia perfecta,
Pero si leemos con cuidado, nos damos cuenta que no es así. Desde muy temprano, aún durante el tiempo del Nuevo Testamento, vemos que ya había advertencias contra las doctrinas falsas. Conforme el cristianismo creció por todo el imperio durante los primeros 3 siglos, vemos que el celo espiritual de la iglesia comenzó a enfriar y la mundanalidad comenzó a hacer entrar en las iglesias, junto con ideas erróneas, doctrinas falsas y prácticas equivocadas. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis encontramos advertencias en contra de esta realidad y vemos que Cristo ya estaba en estos años tratando de corregir los desvaríos o los desvíos que había dentro de la primera iglesia. Unos ejemplos. Vemos que durante los primeros 3 siglos de la iglesia había un descuido, un relajo paulatino en la conducta santa de los cristianos. Notamos una gradual institucionalización de la estructura de la iglesia. Es decir, que los líderes de la iglesia en las zonas territoriales más extensas comenzaron a tomar más poder. Un factor que paulatinamente llevó a copiar la estructura del gobierno civil y a una jerarquía que en años futuros dio a luz el dominio del obispo de Roma, o sea, el papado. Seguramente por tantos vientos de doctrina que rondaban en el imperio, se comenzó también a poner énfasis en la verdadera iglesia, que es verdad. Y se comenzó a hablar de la iglesia católica. La palabra católica significa universal, es decir, comenzaron a poner énfasis en que la iglesia de Cristo era la iglesia verdadera y que debía ser universalmente aceptada en comparación a las demás iglesias, movimientos y ideas que estaban rondando a la iglesia en aquel entonces. Pero al comenzar a hablar de la iglesia católica como la única que enseñara la verdad, comenzó también un cambio de énfasis. Y en años más tarde se enseñaba que era la única iglesia que daba la salvación. Durante estos años, los padres de la iglesia primitiva, que eran teólogos, obispos, escritores, fueron instrumentos en dar forma a las doctrinas cristianas cuando se levantaron controversias respecto de interpretaciones y creencias fundamentales del cristianismo. Habían hombres como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Orígenes de Alejandría, Tertuliano de Cartago, y había un montón más que pudiéramos notar, pero no tenemos tiempo de verlos en detalle. Recordemos que durante estos 3 siglos el canon del Nuevo Testamento no se había establecido. Las cartas o los documentos que nosotros tenemos compilados en un solo tomo, que es el Nuevo Testamento, en aquel entonces eran nada más cartas que circulaban entre las iglesias y eran reconocidas como escrituras divinas. Pero fue hasta en el año, habían varios intentos, pero era en el siglo IV cuando al fin se estableció el canon que nosotros hoy tenemos como Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver el desarrollo de la Iglesia Católica Romana. Y quiero notar unos factores que yo siento que son importantes en este desarrollo, aunque yo sé que había mucho más que pudiéramos notar.
Pero en el año 313, después de Jesús, sucedió algo que impactó a la iglesia cristiana y cambió su carácter hasta el día de hoy. Constantino, el nuevo emperador del Imperio Romano, vio en el cristianismo un movimiento que pudiera ayudar a unir y consolidar el imperio que se estaba desmoronando. Hoy en día, tanto católicos como muchos protestantes ven a Constantino como un héroe. El hecho es de que muchos creen que Constantino se convirtió al cristianismo, que yo creo que es una falsedad. Porque su sistema de trabajar, su intolerancia a la oposición, no cambiaron. Más bien Constantino, si no me equivoco, mató a su propia madre y a un hermano de él. No voy a entrar en detalles. Pero Constantino, por razones políticas, vio en el cristianismo un movimiento que pudiera ayudar a establecer, unir, consolidar el imperio que estaba en estos años comenzando a debilitarse y desmoronarse. Él vio en el cristianismo un movimiento muy fuerte que se había arraigado a través de todo el imperio. Vio su unidad y su constancia aún en la persecución feroz. Entonces, en un acto histórico, Constantino legalizó el cristianismo. Por primera vez desde su comienzo, la iglesia cristiana experimentó la libertad de religión. Ahora ya no era prohibido ser cristiano. Y dice la historia que el mismo emperador se sorprendió de ver que ahora cristianos salieron por todos lados, que anteriormente se habían mantenido clandestinamente por miedo por su vida. Pero ahora el cristianismo se legalizó. Nosotros diríamos, y muchos dicen, que esto es un factor histórico muy positivo, que ahora es permitido ser cristiano. Pero hasta ahora, los cristianos creían que la iglesia era un reino diferente y separado del reino civil, de los gobiernos humanos. Los cristianos creían que la iglesia era una cosa, el gobierno del país otra cosa. Eran separados y no debían entremezclarse. Aunque sí creían que el gobierno era ordenado por Dios y debían respetarlo y obedecer hasta donde se podía, creían que ellos eran parte de un reino espiritual eterno que marchaba tras los tambores del Rey Jesús, que operaba con valores espirituales y no materiales y políticos. Por esto habían sufrido la persecución durante 300 años. En realidad, el interés de Constantino era político. De inmediato, él comenzó a concederle a la iglesia toda clase de favores. Construyó elegantes templos con los impuestos del pueblo. Hizo que el domingo, el día de adoración de los cristianos, y recuerden, yo no estoy diciendo que él hizo el domingo el día de adoración, pero reconociendo que el día de adoración era el día del Señor, el domingo, el primero de la semana, Constantino hizo que el domingo fuese un feriado. Les dio un salario generoso a los funcionarios de la iglesia.
Pero Constantino nunca entendió, ni se interesó por el arrepentimiento, ni por la gracia que Jesús ofrece. Siguió siendo tan intolerante como antes contra las personas que se oponían a su gobierno. En la religión pagana de los romanos, el emperador era también la cabeza religiosa del imperio. Y a cambio de los favores que él hacía a los cristianos, Constantino mantuvo esa posición de cabeza de la iglesia. Él tomó el control de lo que se permitía y lo que se creía. En el concilio de Nicea, en el año 325, donde los obispos de las iglesias se reunieron para considerar asuntos de doctrina, Constantino, el emperador pagano secular, presidió sobre la reunión de los obispos, considerando asuntos espirituales, y tuvo la última palabra en las decisiones que se tomaron. Prohibió las reuniones paganas, obligó a los ciudadanos a bautizarse bajo pena de castigo. Ya ser cristiano no era un privilegio que la gente buscaba a pesar de persecución, sino que ahora ser cristiano era obligación de los ciudadanos del imperio. Y los que no querían bautizarse tenían que enfrentar el castigo. Ahora el gobierno pagano tomó el control de la iglesia para unificar a su pueblo. Y la iglesia utilizó el poder y las armas del gobierno para lograr sus fines. Lo que sucedió aquí fue un matrimonio entre la iglesia cristiana y el gobierno pagano. Algunos de los obispos, para dar aprobación a lo que estaban haciendo, dijeron que Jesús, cuando la noche que fue arrestado, preguntó a sus discípulos: ¿tienen espadas? Y ellos dijeron: tenemos 2. Jesús dijo que es suficiente. Y ahora estas personas se agarraron de ese pequeño pasaje de la Biblia diciendo que la iglesia cristiana debe tener 2 espadas, o debe estar parado en 2 pies. Uno es el gobierno civil y el otro es el gobierno de la iglesia cristiana. Ahora la iglesia cristiana tomó el lugar de la religión pagana del Estado. Ser miembro de la iglesia ya no era una decisión personal, sino que era una obligación. Este cambio eliminó, y quiero que me entiendan, este cambio eliminó el discipulado y hace que la iglesia sea nada más una cultura religiosa, un mundo cristiano, una sociedad cristiana. Y cuando hablamos ahora de cristiano, tenemos que usarlo entre comillas. Porque si uno no es un discípulo de Jesús de corazón, ser religioso es nada más algo cultural y social. Este cambio hizo que el carácter de la iglesia de ahora en adelante sea diferente. Ahora, en lugar de ser el cuerpo de Jesús, el imperio llegó a ser un pueblo cristiano. Es decir, en lugar de tener el cuerpo de Jesús dentro de un imperio pagano y no religioso, ahora lo que tenemos en la mente del emperador y los líderes de la iglesia es un país cristiano, en donde todos los ciudadanos son parte de la iglesia cristiana. Entonces hay que distinguir de ahora en adelante la diferencia entre el cristianismo y la iglesia, el cuerpo de Jesús.
Entonces la iglesia se unió con el Estado civil. Y en lugar de ser la iglesia de Jesús, llegó a ser la Iglesia Católica Romana. Es decir, que la iglesia se consideraba la única iglesia que impartía salvación a los ciudadanos del país. Y como se unió con el Estado romano, era una iglesia cristiana romana. De ahí viene el título que la iglesia todavía hoy usa. Ahora, yo quiero tener cuidado, porque yo no estoy diciendo que no hubieron individuos y aún grupitos que no le seguían a este movimiento, sino que siguieron fieles a Dios. Pero la iglesia como organización cambió para siempre. Traicionó su santidad, su mensaje y su testimonio. Y creo que hoy todavía es lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, cuando hablo de la iglesia, voy a usar la palabra católica, porque ya la iglesia cambió de carácter. El segundo factor que quiero notar en el desarrollo del movimiento católico es Agustín de Hipona. Agustín era un teólogo, un filósofo y un obispo de la Iglesia Católica. Él es conocido hoy como el doctor de la Iglesia Católica. Doctor en el sentido que tiene un doctorado en teología católica. Él fue canonizado por la Iglesia Católica y hoy se conoce como San Agustín. Ya es un santo. Y es considerado por muchos evangélicos protestantes como uno de los padres de la Reforma protestante. Su lealtad al catolicismo fue absoluta. En una ocasión me hizo el comentario: yo no creería ni en el evangelio si no me lo pediría la autoridad de la Iglesia Católica. Su lealtad a la Iglesia y al Papa era absoluto. Por cierto, la Iglesia reformada, que salió de la Reforma, y la Iglesia calvinista, o las doctrinas calvinistas del día de hoy, se basan en las enseñanzas de Agustín. Fue Agustín, quizás más que ninguna otra persona, que formuló la doctrina católica. Dedicó su vida a dar forma a una teología que probara o que aprobara la unión entre la Iglesia y el Estado. Para hacerlo tuvo que valerse de una Biblia plana, en donde usó el Antiguo Testamento igual como el Nuevo para probar sus ideas. Noten, Agustín enseñó una Biblia plana, de donde el Antiguo Testamento tiene igual autoridad para dirigir la vida del cristiano hoy como el Nuevo Testamento. Y cuando él se encontró en situaciones donde no podía probar con el Nuevo Testamento lo que él quería, se valió del Antiguo Testamento para hacerlo. Por ejemplo, voy a usar solo 3 ejemplos. Sabiendo que es imposible que todo el pueblo voluntariamente aceptara el Evangelio, Agustín formuló una doctrina que promueve cristianizar a la población por obligación y el castigo para aquellos que lo rehúsen. Sabiendo que no podía, que no todo el mundo iba a aceptar el Evangelio en una manera que nosotros entendemos que es el cristianismo real, en donde nos entregamos a servir a Jesús de corazón. Sabiendo Agustín que eso era imposible, él formuló una doctrina en donde la población por obligación debía cristianizarse. Sabiendo que no todos se entregaran a Dios de corazón, inventó la idea de que la iglesia es la que concede la salvación
por medio de los sacramentos, específicamente los sacramentos de la misa y el bautismo. Sabiendo que el pueblo no lo iba a hacer voluntariamente, entonces él dijo que en lugar de que nosotros tomamos la decisión de ser discípulos de Jesús, de que nosotros por arrepentimiento y fe podemos ser hijos de Dios, Agustín formó una doctrina en donde él dice que no depende de usted, sino que la iglesia es la que le concede a usted la salvación. ¿Cómo? A través de participar en los sacramentos. Por eso es que ellos dicen hoy todavía que la hostia que se dan en la Eucaristía, en la misa, cuando eso cae sobre su lengua y se deshace en su boca, por bendición del sacerdote que está oficiando, esa hostia se vuelve literalmente en el cuerpo de Jesús. Y por lo tanto, al comer usted a Jesús dentro de su ser, usted llega a ser un cristiano, que Cristo entra en su vida. Por el bautismo, Agustín enseñó que el bautismo de los niños hacía que el niño llegara a ser parte del pueblo de Dios, aún sin su consentimiento y aún sin que él lo supiera. Pero que por el sacramento del bautismo la persona llega a ser parte del pueblo de Dios. Agustín enseñó que la salvación es perdón de pecados, pero sin enfatizar la necesidad de la enmendación de la vida. Si el hombre es perdonado, si el hombre es justificado, sin cambiar su manera de vivir, sigue siendo el mismo pecador de antes. Este desequilibrio da campo para cualquier cantidad de maldad en el nombre del cristianismo. Porque nosotros podemos ser perdonados al confesar al sacerdote y hacer los ritos católicos. Podemos ser perdonados, pero sin tomar en cuenta la necesidad de arrepentimiento y de la enmendación de la conducta. Cada distorsión de la verdad llevó a Agustín a más distorsiones, hasta que lo que quedó ni se parecía a la fe del Nuevo Testamento. Entonces ya tenemos dos factores. Uno era la unión de la iglesia con el Estado, el otro es la enseñanza, la formulación de la doctrina católica por Agustín. Tercero, el poder y la riqueza de la iglesia católica. Cuando el gobierno del Imperio Romano cayó en el año 476, la iglesia cristiana o la iglesia ahora católica, unida con el poder del Estado, se había hecho muy poderosa. Así que cuando el gobierno se deshizo, la iglesia tomó su lugar como la institución más poderosa en el imperio. El Papa era ahora la autoridad suprema de la iglesia y ahora también del país. Aunque siguieron habiendo reyes de diferentes sectores del imperio, el gobierno central se deshizo. Ahora la Iglesia Católica era la institución que todavía tenía poder y ejercía ese poder en todo el imperio. Durante los próximos 1000 años, la Iglesia era la máxima autoridad espiritual, tuvo el dominio económico, ejercía la mayor influencia política y tuvo un monopolio intelectual, es decir, que ellos gobernaban las escuelas y la literatura que era permitida. La Iglesia Católica enseñaba que ella es el portero del cielo. Es decir, que la Iglesia controlaba a la puerta del cielo quienes entraban y quienes no podían entrar. Como se creía que la Iglesia era la que daba la salvación, el pueblo obedecía al clero por temor.
Si yo no hago lo que la iglesia me dice, la iglesia tiene el derecho de rechazarme cuando llego al cielo. Note que es la iglesia la que da salvación, es la iglesia que decide si usted va al cielo o no. Y sabiendo la iglesia que la mayoría del pueblo no entendía la doctrina cristiana, se aprovecharon para dominar el pueblo y exigir del pueblo lo que ellos querían. La gente miraba a la iglesia con respeto y con temor, porque creían que su futuro estaba en sus manos. Aprovechándose de esta mentalidad, la iglesia exigía obediencia absoluta con pena de castigo, muerte y exclusión del cielo. Hasta los reyes se doblegaban ante la autoridad del Papa, aunque sí, durante la Edad Media había mucho conflicto entre los reyes seculares y el Papa. La iglesia tenía mucha autoridad. Con su gran poder, el Papa dirigía las decisiones de las autoridades civiles en muchos casos. Una vez que uno de los reyes franceses desobedeció a la dirección del Papa, el Papa lo excomulgó. Es decir, que vas a ir al infierno. Y en ese entonces, la mentalidad religiosa del pueblo, el rey no aguantó. Y en medio invierno cruzó los Alpes, los cerros altos, llegó a Italia, en donde estaba el Papa hospedado, y pidió entrada. Dijo que él venía a confesarse, a volver a la iglesia. Estaba nevando, estaba haciendo frío, y el Papa obligó al rey a estar fuera de la puerta por 3 días en la nieve, hasta que después lo dejó entrar y lo restableció como miembro de la iglesia, haciéndole entender que ni los reyes tienen poder sobre el Papa. La iglesia de la Edad Media se hizo muy rica. Exigía el diezmo de sus feligreses, cobraba por sus servicios, vendía indulgencias, cobraba impuestos y recibía donaciones de tierras. Con el tiempo, la Iglesia Católica llegó a ser dueño de la 1/4 parte de la tierra de Europa. Los papas y obispos vivían en grandes palacios de lujo. Los monasterios llegaron a ser centros económicos. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en pobreza y trabajaban las tierras de la iglesia o de los señores del pueblo. Se construyeron grandes catedrales lujosos. La iglesia se hizo sumamente rica. Otro factor en el desarrollo de la Iglesia Católica. Durante la mayoría de la Edad Media, gran parte de la población no sabía ni leer ni escribir, porque en su afán de destruir las ideas del paganismo antiguo de los griegos y los tales, ellos destruyeron los libros, cerraron escuelas, y el pueblo se hundió en pobreza, en ignorancia, en superstición. Y como la mayoría de la población no podía leer ni escribir, la iglesia, sabiendo que si el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios, podría ver que lo que la iglesia estaba haciendo estaba equivocado. Entonces la iglesia prohibía las Santas Escrituras. Era prohibido tener una Biblia en sus manos, en su casa, en donde fuera. La Biblia que la iglesia aceptaba fue escrita en latín, un idioma que la gente común no entendía. Era específicamente prohibido, peligroso, traducir la Biblia
al idioma de la gente común. Y había en el concilio de Toulouse en 1229, se prohibió la traducción de la Biblia en el idioma de la gente común y se especificó el castigo para cualquiera que tuviera un ejemplar. En el concilio de Tarragona en 1234 se mandó que todos entregaran sus copias de la Biblia dentro de 8 días al obispo local para que él se deshiciera de ellos. El Papa Inocente III decretó que las Escrituras son tan difíciles de entender que aún los más preparados no la pueden entender. La idea de que la Iglesia es la única que puede dar la salvación y que los sacerdotes eran los únicos que podían entender las Escrituras hizo que la gente aceptara lo que se les decía sin dudar. Así es que las enseñanzas del Nuevo Testamento se perdieron y la Iglesia se hizo cada vez más controladora. Otro asunto que sucedió que cambió el futuro en aquel entonces eran las cruzadas. Las cruzadas fueron campañas militares impulsados por la Iglesia Católica entre el año 1095 y el año 1291. El propósito era recuperar la Tierra Santa de los musulmanes. Los musulmanes habían conquistado la Palestina y los sitios santos donde vivía Jesús, etcétera, pertenecía o estaba bajo el mando de los musulmanes. Entonces la Iglesia ideó formar campañas militares para volver a tomar la Tierra Santa para la Iglesia. Fue también un intento de ampliar el control de la Iglesia sobre nuevas tierras. El Papa Urbano III prometió perdón de todos los pecados y una garantía de salvación a todo aquel que se uniera a las cruzadas. Durante estos años habían 9 cruzadas. Cientos de miles de personas murieron en estos intentos. El costo de la vida humana era terrible. Se calcula que, tomando en cuenta los muertos durante el viaje, porque recuerde que tenían que viajar por tierra o en parte por barcos, desde Europa hasta Israel o Palestina, era largo y había mucha dificultad en el camino. Se calcula que, tomando en cuenta los muertos en el camino, por la guerra, por el hambre que sufrían, por enfermedades, se calcula que murieron entre 1 y 3 millones de personas durante esas cruzadas. Llegó a tal extremo que en Europa había un faltante de hombres, muy pocos hombres en Europa. Otro punto, la Inquisición. La Inquisición católica fueron procedimientos jurídicos establecidos por la Iglesia Católica para detectar, para perseguir y para condenar la herejía. Es decir, herejía en la mente del catolicismo, cualquier idea o práctica que era contraria a la doctrina o la tradición católica. Comenzó en el año 1184 bajo el Papa Lucio III. Se usaban interrogatorias, torturas horribles como técnicas para obligar a las personas a confesar su herejía. La pena por la herejía podía ser la excomunión, la confiscación de bienes, el destierro o hasta la muerte. Miles murieron en la Inquisición. Ahora, lo que estamos viendo es que todas estas cosas que están sucediendo están formando una sociedad diferente en Europa. Hay un faltante de hombres. Y también durante este tiempo pasó la peste negra que mató a 25 millones de personas en Europa. Las cruzadas, la Inquisición.
la población de Europa llegó a ser bastante poca. Pero entre más se distanciaba del modelo bíblico, tanto más la iglesia se corrompía, perdió sus valores cristianos, perdió su brújula moral. Desde los líderes de la más alta posición en la iglesia, la corrupción era tanta que hasta el más ignorante sabía que las cosas no andaban bien. La iglesia, con su inmenso poder y riqueza, se llenó de ambición y codicia. Las posiciones más altas de la iglesia se vendían al mejor postor. Los clérigos, que debían ser ejemplo, se entregaban a la lujuria, la avaricia y la violencia. Una de las cosas que dio ímpetu a la reforma protestante fue la venta de indulgencias. Una indulgencia es una carta que concede de parte del Papa la remisión de la pena por los pecados. En un caso, el arzobispo Alberto de Brandeburgo acordó con el Papa León X la venta de indulgencias. Y ellos dos acordaron repartir los ingresos entre los dos. El Papa para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y Alberto para pagar una deuda que había adquirido para comprar el puesto de arzobispo que él tenía. Entre el año 1503 al 1510, un tal Johann Tetzel anduvo por las ciudades de Alemania ofreciendo estas indulgencias. Con el fin de vender más, ofrecía indulgencias por las personas ya fallecidas. Él decía: cuando cae la moneda al cofre, el alma salta del purgatorio. Muchas personas compraban indulgencias para los muertos. Y aún este Tetzel ofrecía vender indulgencias para pecados que todavía ni se habían cometido. Esta fue una exageración, un fraude, que fue una de las cosas que impulsó a Martín Lutero a hacer sus 95 tesis, por las que dio inicio a la Reforma Protestante. ¿Qué aprendemos de la historia de la Iglesia Católica? Yo no lo digo para criticar, no lo digo con mala voluntad, pero lo digo porque tenemos que enfrentar los hechos de la historia, los hechos de verdad. La Iglesia Católica no llegó a donde está hoy de un día para otro. Cuando la Iglesia abandona su compromiso con Cristo y con su palabra, no hay límite hasta donde puede llegar en su desvarío. Cuando perdemos el ancla de la palabra de Dios, cuando comenzamos a ceder a las presiones del mundo, cuando comenzamos a interpretar las Escrituras para acomodar a nuestras preferencias, cuando entramos en yugo desigual con los incrédulos, andamos a la deriva y no hay cómo ubicarnos espiritualmente. Ojalá que nosotros podamos aprender esa lección. 5 minutos. Estoy llegando al tercer punto. A lo largo del desarrollo de la organización institucional de la Iglesia Católica, que cada vez más se alejó de la doctrina y práctica bíblica, se levantaron grupos que intentaron introducir reformas y volver a la piedad de la Iglesia apostólica. Conforme pasaron los años, la Iglesia Católica se distanciaba cada vez más del patrón bíblico. Y tantos más grupos se levantaron en protesta en contra de ese desvío católico. Se dice que en el siglo antes de la Reforma Protestante había más grupos que nunca antes en la historia de la Iglesia protestando en contra del catolicismo. No sabemos mucho de estos grupos porque la Iglesia Católica consideraba hereje a cualquiera que se oponía a sus enseñanzas y tradiciones. Y como la Iglesia los perseguía y controlaba la literatura que estaba disponible al público, ella eliminó la gran mayoría de los documentos que estos grupos dejaron o produjeron. En muchos casos, lo que sabemos de ellos es lo que sus enemigos dijeron de ellos. Así que tenemos que concluir que no todo lo que ellos dijeron es cierto tampoco, porque su idea era difamarlos. Es probable que muchos de estos grupos reformistas
posiblemente eran herejes. No sabemos del todo. Es decir, que en su intento de corregir algunas deficiencias que ellos veían en la iglesia, ellos también se desequilibraron doctrinalmente. Pero su intento fue volver al Nuevo Testamento. Lo lograron en grados mayores o menores. Aunque sabemos que algunos abrazaron doctrinas equivocadas, honramos su intento. Lo triste es que muy pronto después de ser una iglesia perseguida por el gobierno romano, la iglesia ahora católica romana, cuando se unió con el Estado, ella misma comenzó a perseguir a los que no estaban de acuerdo con ella. Algunos de estos grupos reformistas desaparecieron rápidamente, mientras que otros duraron por siglos. Lo que quiero que veamos es que la Reforma Protestante y el movimiento anabaptista del siglo XVI no salieron de la nada para establecer sus reformas, sino que son una continuación, digamos que es un colmo de lo que sucede cuando hay gente suficiente para hacer cambios. La historia nos da a entender que de la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés hasta el día de hoy, ha existido iglesias y grupos de iglesias que han intentado ser fieles a Dios y a su palabra. Entonces, cuando estudiamos el movimiento del anabaptismo, a veces nosotros decimos es el único movimiento que agrada a Dios. Tengamos cuidado. No necesariamente es cierto. Ha habido a través de la historia siempre iglesias que en su intento de ser fieles a Dios sufrieron persecución, martirio, destierro, toda clase de persecución para ser fieles a Dios en la manera que ellos lo entendieron. Voy a mencionar nada más algunos de estos movimientos, no tengo tiempo de hablar de ellos. Los marcionistas, los montanistas, los novacianos, donatistas, bogomilios, los fraticeles, los beguinos, los hermanos del Espíritu Libre, los patarinos, los albigenses, los lolardos, los valdenses, los hermanos husitas. Todos estos grupos dejaron una huella en la historia de la iglesia, de personas y grupos que hicieron intentos de volver a la Biblia. Y lo interesante para mí es que en casi todos estos casos, lo que a ellos les dio el impulso de protestar contra la iglesia tan poderosa era porque habían alcanzado a tener la Biblia o partes de la Biblia en sus manos. Eso fue lo que les dio la ambición de volver a la verdad. Todos estos grupos, aunque tienen sus diferencias, salieron de la Iglesia Católica. Enseñaron en contra de la jerarquía estructural de la Iglesia, la autoridad del Papa, contra la tradición de la Iglesia, la corrupción moral, las indulgencias, la riqueza y opulencia del clero. Todos tenían en común la necesidad de volver a hacer realidad el cristianismo del Nuevo Testamento. Todos predicaron en el idioma de la gente y tenían el deseo de ofrecer las escrituras a todos en su idioma. Varios tradujeron por lo menos partes del Nuevo Testamento y por lo tanto sufrieron. Yo tengo que parar ahí. Iba a hablar un poquito de la Reforma Protestante, no tengo tiempo. Lo que quiero que ustedes noten es que lo que hemos venido viendo en la historia nos trae a un lugar en donde el movimiento, la Reforma Protestante y también la Reforma Radical, que es el anabaptismo, pudieron arraigarse y tenían, la gente estaba interesada y lista a recibir un nuevo mensaje.
analicen ustedes qué podemos aprender nosotros de la historia. Que el Señor les bendiga.